Hola, muy buenas tardes. Estamos en el programa Tu Bienestar. Hoy estamos con el doctor Alfredo Ortiz Muñoz, coordinador médico. Vamos a hablar sobre la importancia de adquirir un seguro médico. Vamos a una pausa y ahora mismo regresamos con él. Agua de calidad, procesada con la más alta tecnología para que tengas la seguridad de consumirla sin riesgo alguno, te la ofrece Body Water. Haz tus pedidos al 22 91 99 14 10. Amigos de Teleradio Cambio Digital, les invito a escuchar el Flamazo Radial, la música de sus amigos los Flamers, los jueves a las 20 horas y los domingos a las 10 horas a través de cambiodigital.com.mx. Y un saludo de sus amigos del Flamazo Musical de México, los Flamers. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Si te gusta el reggaetón, ingresa a Teleradio Cambio Digital y disfruta lo mejor de este género musical. De lunes a viernes a las 21 horas. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Otorgarte minutos de diversión. Como si póngase un peso de multa. ¿Y eso por qué? Para que todo sea como siempre. Ya ves. De lunes a domingo aquí en Teleradio Cambio Digital a partir de las 9 horas. Se trata nada menos que de un intento de asesinato. No me diga, ¿a quién intentaron asesinar? A una mujer. Pues ya me... Para quienes nos acaban de sintonizar, estamos con el doctor Alfredo Ortiz Muñoz, coordinador médico. Vamos a hablar sobre la importancia de adquirir un seguro médico. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rodolfo? Gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias ¿Qué por pachón? invitarme. Pues sí, por aquí estamos aceptando la invitación para platicar sobre precisamente la importancia de una póliza de gasto médico mayor. En la actualidad, pues, tú sabes que los servicios de salud pública, que realmente son muy buenos en cuestión de Estado, en cuestión de nivel nacional, tenemos grandes instituciones, pero pues sabemos que se encuentran saturadas, y sí es importante contar con un seguro, algo que de alguna manera pueda resolver cualquier situación, a cualquier emergencia, ya sea un accidente o una situación, alguna enfermedad, y pues darle frente a todo esto, que es básicamente para lo cual se creó una póliza de gasto médico mayor.
Sí, porque a lo mejor, bueno, ahorita que salió el tema, me acordé de lo del Facebook de hace ratito que estaba yo leyendo del niño de la incubadora, claro, el garrafón, ¿no? Que muchas veces es culpa, pues en realidad es culpa yo creo de todos, porque Así todos es. somos partícipes de que a veces en las instituciones haya las carencias que hay. Desde arriba, que es el último que se va a echar la culpa, pues siempre le van a echar la culpa al de más abajo. Entonces yo creo también la importancia de adquirir un seguro de gastos médicos es eso, ¿no? Que a lo mejor pues puedes tener desde una diabetes, a lo mejor hasta ya un problema, a lo mejor de un cáncer, una leucemia. Así es. Sí, digo, como todo seguro, ¿no? Ya sabes que si se compra un seguro, la intención es no ocuparlo, pero pues uno nunca sabe cuándo puede ocurrir un accidente, uno nunca sabe cuándo puede ser diagnosticado con una enfermedad, como bien dices, una enfermedad crónico-degenerativa, una enfermedad oncológica, o cualquier enfermedad, alguna situación que requiera algún tratamiento quirúrgico. Y es importante contar con la opción de poder resolverlo, porque bien, como comentamos, pues los servicios de salud están rebasados, ¿no? Entonces muchas veces, a pesar de que se cuenta con la calidad médica y el personal que labora en todas las instituciones realmente cuenta con la preparación, muchas veces están limitados en cuanto a medios. Situación que de alguna manera no ocurre en el ámbito privado y que, bueno, es importante que la gente entienda. Bueno, a veces sí, ¿eh? También ahorita platicamos de eso. Pero bueno, es importante que la gente entienda y cada vez nos hagamos más conciencia sobre la cultura de un seguro. ¿Sí? La gente muchas veces considera que los seguros son muy caros. Realmente las primas pueden llegar a ser altas, pero en el momento en el que una persona ocupa, la póliza se va a dar cuenta que es nada en comparación con lo que realmente cuesta una atención, ¿no? Sí, si no lo ocupamos, pues mejor. Así es. Y si lo ocupamos, pues como dicen, las penas con pan son menos, ¿no? Al menos pues estar a lo mejor en un lugar más agradable, sí, solo, y tener a lo mejor también la oportunidad, que también lo vamos a hablar, ¿no? De cómo se puede escoger el hospital o a lo mejor los médicos, ¿no? Porque también, pues también hay de todo. Y bueno, ahorita vamos a ir platicando. Para empezar, ¿tú a quién le recomendarías? O sea, ¿entre qué edades? ¿Abarcando niños, persona mayor? O ¿tú cómo recomendarías un seguro de gastos médicos? ¿Para quiénes? ¿Encaminado a quién? Claro, el seguro está encaminado para cualquier sector de la población. Personas jóvenes, personas adultos jóvenes, adultos mayores. Obviamente hay diferencias entre los costos y entre la atención de cada uno de esta parte de la población. Una póliza para un niño pues es mucho más barata que una póliza para un adulto mayor por todos los riesgos que conlleva ser adulto mayor en la vida actual, ¿no? Y en nuestro país, con todo lo que pues sabemos que existen índices de obesidad, índices de cuestiones metabólicas cada vez a la alza, entonces es lógico que las pólizas de menores van a ser más baratas. Obviamente conforme una persona va creciendo dentro de una póliza, su costo va aumentando, pero pues es lo que te comentaba. Normalmente una persona que ocupa una póliza siempre va a estar o va a hacer todo lo posible por continuar con una póliza, porque es ahí cuando se da cuenta la importancia de contar con ella. Ahora, mencionaba lo de los niños. ¿Sí? Entonces, igual sería mejor también un matrimonio joven, que tiene planes de embarazo, a lo mejor adquirirla desde ahí, digo, ya por ellos, para ir haciendo, pues tengo entendido, ¿no? Que entre más mayor lo vas comprando, aumenta la... Sí, es importante pues que entiendan que todo esto es cultura de prevención. Obviamente un matrimonio joven, lo ideal es que pues planee el futuro y que tenga cualquier situación o tenga un recurso para absorber cualquier situación de salud, ¿no? Cualquier riesgo en su salud. Por eso es importante que desde el momento quizá en el que están adquiriendo o están viviendo un matrimonio, empiecen a pensar en todo esto. Más que gasto, sería una inversión. Exactamente, yo siempre comento a asegurados, a personas con las que comento al respecto, que una póliza de gasto médico puede ser la mejor inversión en toda tu vida. ¿Sí? Para tus hijos, hay personas que muchas veces por la situación económica no les es posible adquirir una póliza familiar, pero sí sabemos que, bueno, cualquier persona a sus hijos va a procurar lo mejor, ¿no? Entonces muchos de ellos adquieren la póliza para los hijos, invierten en la salud de los hijos y de esa forma protegen esta parte, ¿no? Digamos que la parte más vulnerable de su familia, que son los menores. Entonces un matrimonio joven, sí, planea tener hijos, compra la póliza, ¿no? Para los dos. Luego eso ya abarca algo también en un probable embarazo
Y Así luego es. cómo puedes pagar o cómo se hace para que cuando nace el niño, los niños vayan incluidos en la póliza y se vaya dando continuidad a esto. Sí, mira, las pólizas básicamente cubren cualquier patología no diagnosticada antes de adquirir la póliza. Existen algunas definiciones dentro del rubro de seguros para ciertas afecciones, ciertos padecimientos. Uno de ellos es un padecimiento preexistente. El nombre lo dice, un padecimiento preexistente es aquel que fue diagnosticado previo a adquirir la póliza. Por lo tanto, volvemos al tema de que una póliza es preventiva. Todo lo que ya está diagnosticado no puede ser cubierto, ¿sí? Lo ideal es adquirir una póliza sano para que todo lo que pueda llegar a ocurrir pueda ser cubierto. Sí, como bien dices, lo ideal es adquirir la póliza. La gran mayoría de las pólizas en el mercado cuentan con una cobertura para cesárea o parto. Hay que entender que la cesárea y el parto no son patologías, son estados fisiológicos. Por lo tanto, no se puede dar una suma o la misma suma asegurada para una enfermedad. Tienen sumas especiales. La mayoría de las pólizas cuentan con sumas que van desde los 20 hasta los 50,000 pesos para cesárea o parto, que si hablamos de el mercado o bien el costo promedio de la ciudad de Veracruz o del estado de Veracruz, yo creo que todo esto puede estar cubierto sin ningún problema, ¿no? 50,000, 40,000 pesos puede ser de alguna manera resuelto con esto. Ok. Ahora, y ya que estamos en esto, frecuentemente a veces te tratan de meter gol, o cómo hacen ustedes Así es. Digo, ya como curiosidad. Sí, mira. Que alguien diga, no, pues yo ya tengo y pues ahorita me compro la póliza y eso es un dato y realmente sí es algo que de alguna manera, pues básicamente es el trabajo de un coordinador médico, de todo el equipo que trabaja en una aseguradora. Las aseguradoras cuentan con un área comercial, es un área que se encarga precisamente de vender, y todo esto pues va enfocado en eso, ventas, acaparar clientes, y hay una parte interna dentro de todo seguro, pues, en el cual, por ejemplo, yo formo parte. Es un área de dictamen, es un área de coordinación, un área de gestión con hospitales, precisamente para evitar todos estos goles que los asegurados pudieran cometer, o bien todo aquello que tanto hospitales como proveedores de servicios pudieran llegar a intentar efectuar, ¿no? Entonces, sí hay casos de, ejemplo, procedimientos estéticos. Sabemos que, bueno, una cirugía estética abdominal puede pasar como algún tipo de cirugía funcional, ¿no? Los asegurados conocen la forma y de alguna manera muchas personas se han dado a la tarea de dedicarse a eso, ¿no? Médicos, no muchos, pero sí existen los médicos que se prestan a estas cosas, hospitales, clínicas, que de alguna manera pueden llegar a pues intentar meternos un gol a cualquier aseguradora, y precisamente ese es el trabajo de nuestro equipo, dictaminar que el caso sea de alguna manera... ¿Es frecuente esto? Sí es frecuente, no es tan frecuente, pero sí ocurre. Sí ocurre, pues, digamos que de 10 casos, a lo mejor uno pudiera ser así. De 10 a 1 pudiera ser, pero obviamente las aseguradoras cada vez, pues, tienen más en cuenta todo esto. Han preparado un equipo médico administrativo, que de alguna manera puede detectar o puede llegarse a dar cuenta que las cosas no están como son. Luego, ¿hay alguna edad límite para adquirir un Sí, claro, hay edades límites. Normalmente se manejan entre los 64 y los 69 años, dependiendo de la compañía. Algunas compañías tienen como límite máximo 64, otros van hasta 69. Hay algunas pólizas específicas que pueden llegar a tener condiciones especiales y a lo mejor te aceptan hasta 70, 80 años. Hay pólizas colectivas, que son aquellas que la iniciativa privada, sobre todo empresas privadas, pues tienen cada vez más esta prestación a sus empleados, sobre todo transnacionales. Aquí en Veracruz, por ejemplo, las empresas que están asentadas en ciudad industrial, la mayoría de ellas cuenta con pólizas para sus empleados, que son prestaciones. Esas colectividades tienen sus propias condiciones y en esas no hay ningún límite, pero bueno, para la población que no es empleada y que no cuenta con una prestación, sí tenemos edades límites. Una vez que la póliza se contrata, en la mayoría de las compañías la renovación es vitalicia. Si tú ingresas antes de los 63 años, 64 años, puedes continuar hasta
que así lo quieras o bien hasta que fallezcas, ¿no? Y entre más edad... Entre más edad la prima aumenta. ¿Por qué? Porque obviamente se hace pues todo esto, un estudio de cuánto impacta a un paciente adulto mayor contra un paciente joven. Sí, sabemos que pues obviamente un ejemplo, una cirugía abdominal a lo mejor en una persona de entre 25 y 30 años pues observa una evolución favorable, ¿no? A lo mejor son 2 días en el posquirúrgico y los gastos posteriores son mínimos, ¿no? Analgésicos, antiinflamatorios, probablemente profilaxis antimicrobiana y listo. En un paciente mayor es un poquito más complicado. Independientemente, a lo mejor el anciano es sano, pero pues puede llegar a tener mayor riesgo, ¿no? Por el simple hecho de ser mayor. Su diabetes. Exactamente. Su hepatopatía. Entonces, todo eso impacta en la prima. Obviamente una cuenta que probablemente puede llegar a costar entre 45 o 50 mil pesos en un paciente joven, en un paciente adulto mayor, en un anciano puede llegar a representar 85 o 90 mil pesos. Okay. Por eso es que las primas son más altas. Bueno, vamos a una pausa y seguimos platicando con el doctor Alfredo Ortiz Muñoz. Cambio Digital, tu portal informativo te ofrece Teleradio Cambio Digital, donde disfrutas de amena programación a cargo de especialistas. Se ofrecen temas juveniles, de salud, psicología, deportes, empresariales, análisis político, de cine, temas sociales, vivencias de Alcohólicos Anónimos. Así, contribuimos a generar opinión exponiendo la problemática y las soluciones en diversos temas. Gracias por tenernos en tu preferencia. Panadería Santiago. Pasteles, pambazos, bolovanes, hojaldras y panecillos. Servicio de horneado de pavos, pierna y jamón. Olmedo número 56, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. Teléfonos 935-5541 y 2291-03-7758. Panadería Santiago, el pan del buen gusto. Hola amigos, les saluda Arturo Pitalúa, director musical de los veracruzanísimos Pregoneros del Recuerdo. Para invitarles a escucharnos aquí en Teleradio Cambiodigital.com.mx los martes a las 17 horas y los sábados 11 horas. Impresión de gran formato, impresión digital y offset, vinilos decorativos, invitaciones, sublimación, serigrafía, artículos promocionales y anuncios luminosos. Visítanos en Avenida La Fragua, esquina Ignacio de la Llave, Veracruz Ver, teléfono 931-1334. Publigraphic, expresamos tus ideas. Teleradio Cambio Digital y la Oficina Intergrupal de Alcohólicos Anónimos en la ciudad y puerto de Veracruz abren un espacio para todas las personas que sienten que tienen un problema con su forma de beber. Escucha las experiencias de quienes han dejado de sufrir. Todos los viernes a las 3:30 de la tarde. Estamos platicando con el doctor Alfredo Ortiz Muñoz, coordinador médico. Estamos hablando de la importancia de adquirir un seguro, médico, seguro de gastos médicos, que, bueno, muchas cosas abarca, pero poco a poco o lo más frecuente, ¿qué es lo que cubriría? Claro, que hay pólizas, ¿no? Que a lo mejor unas cubren más, ¿no? Otras cubren menos. Hay pólizas a lo mejor también familiares. ¿Qué sería lo que cubriría una póliza así en general, con algunas variantes? Bueno, mira, una póliza básicamente cubre cualquier patología,
sí hay ciertas exclusiones, pero va más que nada enfocado en cuestiones estéticas. Por ejemplo, no hay cobertura, en ninguna póliza hay cobertura para cuestiones estéticas. Cuestiones preexistentes. Las opiniones en este programa son criterio y responsabilidad de los participantes. Una preexistencia es aquel padecimiento, aquella patología con la que tú ya contabas en el momento en el que contrataste la póliza. Eso no puede ser cubierto. Hay algunas excepciones. Ciertas pólizas tienen cobertura para preexistencias, pero tienen ciertos limitantes. Entendiendo esto, vamos a decir que nada crónico, ni diabetes ni hipertensión. Entonces, ¿una persona con diabetes ya se le negaría o se no, podría adquirir la póliza con ciertas cláusulas? Se le puede vender o puede adquirir la póliza con ciertas cláusulas, como tú bien dices. Al final de cuentas, la compañía se reserva el derecho a asegurarlo o no. Él puede consultar o puede cotizar con diferentes compañías en el mercado. Probablemente una empresa le diga que no por el riesgo que representa, otra empresa lo asegure. En esos casos son casos especiales que en seguros se conocen como endosos. En este caso, a este paciente que ya es diabético, se le podría otorgar una póliza con un endoso de padecimiento no cubierto, que sería diabetes. Y aquí, por ejemplo, si esa diabetes llegara o evolucionara a necesitar una diálisis, ¿se cubre o ya no? No, todo lo que cualquier complicación, exacto, que ya estaba preexistente, todo lo que sea secundario al padecimiento no puede ser cubierto. En el caso de diabetes o hipertensión, que es algo de lo más frecuente, nefropatías diabéticas, todo lo que tenga que ver con complicaciones microvasculares, por ejemplo, no podrían ser cubiertas. Lo que se puede evitar es lo más frecuente. Así es. Sí, como tú bien dices. Ahora, como te decía, ¿qué cubre? Cualquier enfermedad que no haya sido diagnosticada. Si tú contratas una póliza de seguro y en un mes eres diagnosticado con, vamos a decir, una dislipidemia, colesterol, triglicéridos, y si se demuestra mediante un informe médico, mediante estudios de laboratorio que esto fue posterior a, entonces no hay problema, tienes cobertura. La cobertura tiene una limitación, la suma asegurada. Tú contratas una suma asegurada para tu póliza. Las sumas aseguradas van desde 200,000 pesos, que en la mayoría de las compañías es la suma mínima, hasta 100 millones de pesos. Obviamente el costo impacta en la suma asegurada. Si tú contratas una póliza con una suma asegurada de 2 millones de pesos, va a salir más barata que una póliza con una suma asegurada de 100 millones de pesos. ¿Sí? Anteriormente existían pólizas sin límite, ¿no? No tenías cobertura hasta que fallecieras, ¿no? Por ejemplo, ya no existe, pero bueno, tienen sumas de 100 millones de pesos que estamos de acuerdo que es una cantidad que no te vas a acabar prácticamente. En un privado, mandarte a terapia intensiva, entre 70 y 80 mil pesos. Lo digo porque yo lo viví. Llevas al paciente y ni siquiera va saturando al 95, 96%. Ya te dicen, lo primero que te dicen, pásale a pagar, ahí deje 70 mil pesos porque va a terapia intensiva. O sea, tú no eres médico, a veces sabes, pero ¿quién no? Claro. ¿Y quién tiene para pagar eso? Digo, a menos que seas un político, que te salga gratis o que de plano seas una persona ya de mucho potencial económico, pero... Digo, 70 mil pesos y aumentale que te cobran hasta el tapón de la jeringuilla. Sí, mira, los hospitales privados, pues, de alguna manera hay que entender que es algo comercial, es un negocio, ¿no? Ellos sí están enfocados a preservar la salud de algún paciente, pero obviamente es negocio. Como bien dices, todo se cobra. En un hospital privado se cobra desde la torunda hasta la estancia en terapia intensiva con cada uno de los insumos. Hablando del hospitalario, ya luego el médico. El médico también, exactamente, el médico es otra cosa. La mayoría de las compañías cuentan con una red médica. Hay una red médica, los médicos pues tienen contratos con esas compañías, adquieren un compromiso a través de un contrato y como bien válgase la redundancia, se comprometen a cobrar a través de los tabuladores que ya tienen pactados con las compañías. Eso de alguna manera beneficia al asegurado porque hay pues tabuladores, hay algo que te puede decir a ti médico, no puedes cobrar más de. Entendemos que de manera privada es distinto, ¿no? Un médico cobra lo que de alguna manera puede llegar a cobrar porque pues de alguna manera tiene o está facultado para hacerlo, ¿no? No vamos a cuestionar eso. Pero sí es importante eso, ¿no? Y como te decía, las sumas aseguradas, pues bueno, hay padecimientos que no son costosos, a lo mejor una cirugía abdominal simple, una plastía, por ejemplo,
una cole, una cirugía de vesícula. Pues que creo que hasta con una apéndice creo que ya pagas con creces. Sí, claro, al final de cuentas, una vez que ocupas tu seguro para un evento quirúrgico, que a lo mejor te va a salir en un apéndice, a lo mejor hasta el 10% de lo que realmente, así es. O menos. Entonces, es importante conocer eso. Pues en general, cubre tanto cirugías. Cubre cirugías, cubre tratamiento médico. Enfermedades crónico-degenerativas. Exactamente. O cualquier padecimiento oncológico que se presente después de... Hay otras, se me olvidaba decirles, hay otras exclusiones que son padecimientos psiquiátricos. Los padecimientos psiquiátricos no están cubiertos. Algunas pólizas los cubren siempre y cuando se demuestre que son derivados de digamos que son cuestiones postraumáticas, ¿no? Si estás cubriendo probablemente algún tema oncológico, puedes llegar a cubrir terapia psiquiátrica, ¿no? Para el paciente. Por ejemplo, una esquizofrenia. No, nada de eso. No. Cuestiones, como estas no, ni esquizofrenia, ni trastornos de personalidad, ni nada que tenga que ver con tratamientos pues puramente o meramente psiquiátricos. No se cubren, ¿no? Es un tema que pues está dentro de toda condición y tiene ciertas exclusiones, ¿no? ¿Qué más hay? Pues como bien preguntabas, todo se cubre, o bien decías todo se cubre. A lo mejor, la gente que tal, a lo mejor es un tumor cerebral, claro, las quimios, ¿no? También las quimios, sí. El tratamiento oncológico pues es muy caro. Obviamente un cáncer que pues puede llegar a tener un tratamiento quirúrgico, un tratamiento mediante quimioterapias, un tratamiento radiooncológico, pues es algo caro, ¿no? Porque obviamente todo esto es muy caro, las quimios. ¿Podría llegar a incluir también trasplante en dado caso? El trasplante también está cubierto, hay ciertas especificaciones, por ejemplo, al receptor, que es el asegurado, la cobertura es hasta el límite de la suma asegurada, y para el donante normalmente tienen sumas topes. En algunos seguros son 100,000 pesos, otros seguros aseguran 200,000, otros no cubren los gastos del donante, pero sí todo lo del receptor. Depende, ¿no? Depende de esto. Algunos tienen ciertas limitaciones, por ejemplo, cubren únicamente cierta cantidad de estudios. Cuando es así un trasplante de riñón, hay como es una lista de espera diferente a la de sector salud. ¿O sí, al final de cuentas todo esto va mediante comité. Hay un comité nacional que regula todo esto en cuanto a cirugías de donación de órganos. Tienen que estar inscritos, en este comité, no recuerdo el nombre de la comisión. Pero esto es paralelo al del sector salud, o sea, no va... No, para nada, no tienes, si tú tienes un donador vivo, por ejemplo, familiar, sin problema, o sea, tú entras y siempre y cuando todo esté legalmente avalado, ¿no? Así es como funciona, ¿no? En mi experiencia, dentro de seguros... Que te lleves bien con él, ¿eh? También. Me acuerdo también cuando estaba en España, luego hablabas para decir, oye, es que su hermano, y te mentaban y todo, y te decían, no, es que yo no hay que saber nada y no vuelvas a llamar. Entonces ya tienes que hacer otra cosa, ¿no? Claro. Sí, no, aquí te digo, en mi experiencia de seguros, en 5 años yo he tenido únicamente una cirugía de trasplante renal. Fue aquí en la ciudad de Veracruz. ¿Fue de familiar? Fue de familiar, exactamente. Donación. Fue donación de hija a padre. Fue un trasplante renal, fue todo un éxito. Fue realizado por un cirujano de Veracruz, el doctor Gustavo Martínez Mier. Él fue quien lo efectuó, se realizó él trabaja en el Hospital General, exactamente, lo realizaron en el Hospital Star Médica, obviamente con todo el equipo quirúrgico. Por ahí también hubo obviamente la parte que hace el explante, un urólogo, no recuerdo exactamente quién fue, bueno, y todo un equipo médico se coordinó a través de la Dirección de Gestión Médica del hospital. O sea, esto no es algo frecuente. No es algo frecuente porque la gente no tiene la cultura de adquirir un seguro de gastos médicos. Exactamente. Porque a lo mejor si lo adquirieran, fuera más frecuente. Pero que mira, no hay la cultura de adquirir el seguro del coche. Claro. Que te pega a alguien que tuvo la culpa, que no trae seguro, tú pagas tu seguro y si no te quiere pagar te llaman a ti al corralón y sales perdiendo tú, el que pagas, el que no tienes la culpa. Así es. Que la gente anda por la vida así. Me imagino que por un seguro médico, aparte de que es un bien para uno y para tu familia, pues igual la gente dice, no, pues mejor, no sé, me hago las uñas o me hago otra cosa y puede ser, luego viene que el niño tiene una enfermedad, a lo mejor, digo, una suposición, una leucemia o algo, entonces vete a buscar o a dar vueltas o a pagar un dineral, algo que a lo mejor con una mínima cantidad, planeándolo desde el principio, te puede salir hasta cierto punto, pues casi regalado, ¿no? Así es, sí, es importante también, digo,
como les comentaba anteriormente, la parte comercial, los vendedores de seguros, los agentes de seguros también es una parte muy importante de todo esto. Ellos son los asesores de las pólizas, ellos son los que aconsejan, de alguna manera les dicen a cada uno de sus clientes qué es lo que conviene. Un agente siempre está preocupado por el costo de la prima, obviamente. Es otra cosa, y son los que responden, ¿no? Porque a ver, yo adquiero un seguro de gastos médicos, por ejemplo, con alguien aquí, y cuando yo me enfermo, yo tengo que hablarle a él, y él te habla a ti, ¿o cómo es? Tú podrías hablar directamente. Eso tampoco lo entiende, ¿no? Que sí, cree que... tú puedes hablar directamente a la aseguradora. En nuestro caso, en la empresa en la que yo trabajo, puedes hablarme directamente a mí, puedes hablar directamente... Tú dices, estoy en tal hospital, tuve esta emergencia, estoy con mi hijo, estoy yo y... Sí, o sea, te contactan, obviamente hay una red de hospitales, tú das las opciones, tienes tantos hospitales. En Veracruz, la mayoría de los hospitales privados forman o tienen convenio con las aseguradoras, los hospitales grandes, ¿no? Un paciente que viva solo, sí, tiene pagado su seguro, le da, no sé, una hipoglucemia, se llevan al hospital tal, ¿y cómo...? Bueno, el paciente si llega solo... pues, ¿hay algún dato también? Debe presentar, obviamente tiene que presentar una identificación que lo acredite como asegurado. Si va inconsciente, normalmente él va a ser atendido por el hospital, probablemente llegue alguien o el paciente al poco tiempo recobre el estado de alerta, pueda decir yo soy asegurado de tal aseguradora, y lo que prosigue es que el paciente o el hospital hace una notificación a través de habitualmente un centro telefónico que tiene todas las aseguradoras, verifican que el asegurado esté dentro de una póliza, que su póliza esté vigente, y se prosigue con la atención. Probablemente la atención inicial fue como paciente particular, pero en el momento en el que el hospital conoce que es un paciente de aseguradora, pues ya realiza su cobro. Digo, y se me ocurre algo, ¿no? Podría haber a lo mejor algún programa de que todo paciente que llegue así, no sé, infartado, sin familia, tal, que a lo mejor que sabiendo el nombre o algo se meta un sistema que te diga. Existe, o sea, al final de cuentas tú puedes llamar, si existen bases de datos pero bueno, el acceso a ellas es únicamente de las personas que trabajan dentro de las compañías. Sería un poco complicado quizá que los hospitales cuenten con esta información. Probablemente sea algo muy bueno, porque como tú bien dices, si llegas en un estado de inconsciencia, pues es importante que el hospital sepa que eres asegurado, ¿no? Actualmente no existe esa forma, este sistema. Sí, como te digo, hay un registro, pero el acceso para este registro es únicamente de... Sí, no, digo, a mí se me ocurrió ahorita, porque a lo mejor digo, si yo vivo solo y pago un seguro, pues no sé, a lo mejor más rocambolesco o más de primer mundo, pues sí me gustaría que si llego infartado a un hospital público, a lo mejor digan, no, pues este señor tiene tal. Claro que también entran otras cosas, ¿no? Porque también tú tienes que coger el hospital, ¿no? También esas cosas, y es algo ya más complicado, pero bueno, yo te pregunto porque es lo que me va ocurriendo aquí. Y bueno, vamos a una pausa y volvemos con el doctor Alfredo Ortiz Muñoz, coordinador médico, hablando de seguros. G-Coffee, café de altura. Venta de café molido y en grano, galletas, bombones, licor y crema de café. Visítanos en calle 6, número 307, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz. Teléfonos 271-713-4547. Envíos a toda la República Mexicana. G-Coffee, café de altura. Agua de calidad, procesada con la más alta tecnología para que tengas la seguridad de consumirla sin riesgo alguno, te la ofrece Body Water. Haz tus pedidos al 2291 99 14 10. Impresión de gran formato, impresión digital y offset, vinilos decorativos, invitaciones, sublimación, serigrafía, artículos promocionales y anuncios luminosos. Visítanos en Avenida La Fragua, esquina Ignacio de la Llave, Veracruz Ver, teléfono 931-1334. Publigraphic, expresamos tus ideas. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cartel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv.
Estamos con el doctor Alfredo Ortiz Muñoz, coordinador médico, hablando de seguros de gastos médicos, la importancia de adquirirlo. Estábamos platicando, ¿no?, de lo que cubría y todo. Entonces, claro, ahora, bueno, siguiendo, preguntas que a lo mejor yo no tengo seguro médico. Claro. Y, el seguro ni de gobierno, ni de gastos médicos, nada. Soy muy sano, pero bueno, todo el mundo está expuesto a. Claro. Un ejemplo, adquieres una póliza de gastos médicos. Yo, por cualquier situación, un accidente, un infarto, lo que tú quieras, pues bueno, llega la ambulancia, me lleva a un hospital de gobierno. Sí. Ya estando ahí, cuando, no sé, llega la familia o te sabes que tienes una póliza, el paciente a lo mejor un infarto, no sé, está en terapia intensiva, lo que se le tenga que hacer, no se puede mover. Ahí, ¿cómo entra el seguro? ¿Cómo el traslado? ¿Qué es lo que cubre ahí o no cubre? ¿O cómo? Ok. Mira, en esos casos, si en el escenario que tú planteas, obviamente está de por medio o está en riesgo la vida del paciente. No podemos nosotros, aseguradoras, intervenir sobre esto. O sea, no vamos a poner en riesgo la vida del paciente si el paciente se encuentra en una unidad de terapia intensiva, si se encuentra en una sala de traumachoque de urgencias de un hospital público, no se mueve hasta que el médico o los médicos tratantes, que en ese momento son la máxima autoridad, digamos, sobre el tema o sobre el caso médico, nos indiquen que el paciente puede moverse. Sí, muchas veces hay casos en los que los familiares que saben que el paciente cuenta con una póliza quieren moverlo. Sí, me imagino. Pero bueno, en esos casos... Igual también dirán, por otro lado, lo estoy pagando. Claro, y claro. En esos casos no puedes decir, ok, me lo llevo. Yo, compañía de seguros... No, pero esos pacientes son muy de cabeza dura. Exactamente. También, entonces, yo ya pagué, ahora quiero recibir. Sí, ¿no? Sí, claro. En esos casos, el paciente se les dice, mira, en el momento en el que tu paciente está en condiciones de moverse a un hospital privado y tú así lo decidas, sin problema. El traslado en ambulancia al hospital y el ingreso al hospital y el resto de los gastos en el hospital privado van a estar cubiertos por la aseguradora. Ahora que si el paciente está en un hospital público y él no es derechohabiente, o bien no cuenta con una derechohabiencia o no es, digamos que no tiene IMSS, no tiene ISSSTE, no tiene ningún otro servicio, ya Seguro Popular, exactamente, e ingresa en este caso, por ejemplo, al Hospital Regional de la ciudad de Veracruz, va a tener un gasto. Todo esto va a tener un gasto. Si el paciente tiene una póliza de gasto médico, seguramente tiene la forma de absorber ese gasto. Esos gastos que son previos a algún ingreso a un hospital de red, un hospital privado de red de la aseguradora, se pueden cubrir vía reembolso. El paciente... Otra pregunta, sí. Que antes de que se me vaya, a lo mejor tú dijiste, está en el hospital regional, tal, bueno, sí. A lo mejor hay buen médico, que igual incluso que conoces, que sabes claro. que es un buen médico, como me acuerdo el cardiólogo, el doctor Remes, que era buenísimo, pon tú, pero a lo mejor yo estoy así y por alguna razón yo quiero traer a un externo al hospital. ¿Se puede eso por medio del seguro o no? No, el seguro no tiene ningún tipo de injerencia sobre hospitales públicos. Hay hospitales públicos, sabemos que... O sea, como alguna interconsulta... No se puede, digo, tú no puedes de alguna manera decir al hospital, yo voy a llevar a mi médico de red. No puedes, no tienes injerencia, legalmente no es posible, obviamente... Es que son preguntas que a lo mejor todo claro, se puede ocurrir. Los hospitales tienen sus propios estatutos, sus propios lineamientos, y muchas veces se rigen por una ley a nivel estatal, obviamente hay una ley nacional de seguros, todo esto de salubridad, no puedes ingerir sobre eso. No tenemos esa facultad. Sí, yo lo digo para que la gente también sepa, porque claro. Muchas veces a lo mejor sí les preocupa al paciente, pero a veces muchas veces le preocupa más lo que pagaron y que no están recibiendo. Todo lo que, como te digo, todo lo que se paga previo a un ingreso a un hospital de red, un hospital privado de red, puede llegar a ser reembolsable, siempre y cuando tenga relación directa con el padecimiento que vamos a cubrir. O sea, si ese paciente que ingresa al hospital regional infartado y pasa a sala probablemente de hemodinamia y posteriormente pasa a terapia intensiva y como te digo, no es derechohabiente, no tiene, como tú bien dices, ni seguro popular, por ejemplo, va a tener que pagar una cuenta. Esa cuenta va a ser pagada, se factura
las facturas, algunas aseguradoras las piden a nombre del titular de la póliza o bien a nombre de la compañía. Eso es indistinto. Y en el momento en el que se pueda reembolsar, se hará. Porque si tú pagas una póliza, como quien dice, la vas a querer exprimir. Así es. Sí, claro. Todo lo que se pueda cubrir, se cubre. Hay una parte, como te decía, hay una parte dentro de las compañías seguras que va a regular todo esto. Como hablábamos de los goles, hay pacientes que obviamente pueden llegar a querer meter ciertos goles, ¿no? Pero bueno, para eso hay un dictamen médico, hay un equipo médico dentro de médico administrativo. Muchas veces las aseguradoras tienen dentro o de alguna manera como staff un comité de trauma, por ejemplo, a nivel central, a nivel México, a nivel Monterrey, en donde se encuentre el área central de dictamen, que puede llegar a tener también cierta participación en los dictámenes, ¿sí? Porque, como bien decimos, somos médicos en un área administrativa. Los médicos especialistas clínicamente no vamos a estar más allá de sus conocimientos en muchos sentidos. Por eso es que actualmente la mayoría de los seguros tienen esa área o ese staff, comités de trauma, comités de onco, comités de cirugía de columna, por ejemplo, que apoyan a los dictámenes para que de alguna manera se haga lo correcto, ¿no? Que se pague lo que se debe pagar y se cubra de alguna manera, como tú dices, que el paciente pueda no exprimir, aprovechar bien su póliza, ¿sale? Me preguntabas en el corte qué pasa, por ejemplo, en los casos de cómo se reclaman los seguros. Digo, hay una forma de hacerlo que es pago directo. Eso quiere decir que el paciente puede ingresar programado, hay un trámite de programación. Tú tienes que programar una cirugía de vesícula, por ejemplo. Tienes a tu médico de red, probablemente tu médico llena una serie de documentos, informes médicos, lo presentas a la aseguradora realiza un dictamen previo al ingreso y te expiden una carta. Esa carta es una carta de autorización, una carta pase, hay nombres diferentes dependiendo de la compañía. Tú ingresas al hospital en el cual estás programado con una preautorización de esa cirugía. Entonces, de alguna manera tienes la seguridad de que tu caso va a ser pagado. La otra forma puede ser un ingreso de urgencias, que es lo que comentábamos. Tú llegas, probablemente tienes un accidente automovilístico y hay un trauma cerrado de abdomen, hay alguna situación, algún trauma craneoencefálico que requiere hospitalización. En ese momento, obviamente, no vas a programar ninguna atención. Un hematoma subdural que necesita todo es drenarse, exactamente lo que tiene que drenarse. Llaman contigo, estamos en este hospital. Exactamente. Entonces dice, sí, ese... El asegurado está vigente, él tiene cobertura. Y necesitamos un neurocirujano, ¿eso te lo busca el hospital? Lo busca normalmente... ¿Tú te pones de acuerdo con el hospital? Nosotros proponemos no tanto al hospital, sino a la familia. Se le dice, bueno, contamos en red con estos neurocirujanos. Si ustedes gustan que así sea, sin problema podemos asignar a alguno de ellos. Actualmente las compañías tienen todo un proceso de aceptación en red a sus médicos que va de la mano con lo que actualmente los colegios o los consejos de especialidades médicas se pide, obviamente, que cuente con una cédula profesional, una cédula de especialidad, una cédula de subespecialidad si es el caso, que tenga digamos que la certificación de su consejo. ¿Por qué? Porque procuramos que las personas que vayan a atenderte sean las más preparadas en el tema, ¿no? de cada uno de los casos. Ese es otro caso, el ingreso por urgencias, y el otro es el ingreso vía reembolso. Hay situaciones en las que los pacientes deciden no programar la cirugía. Como todo esto también es de tiempo, hacerlo por sus pistolas. Exactamente, yo llego, me opero y me quiero ir ahorita. Se les explica que obviamente hay un tiempo. El hospital envía cierta documentación, esto pasa por un proceso de dictamen. Y bueno, todo esto puede llevar a demorar 5 o 3 horas. Que a veces llega alguien, ¿no? Y te hablan de repente, oye, ya estoy en este hospital, ya me operé y ya quiero el alta, es tanto. O sea, claro, como que dice, págame y ya, ¿no? Exacto, sí, muchos pacientes asegurados deciden eso. O sea, yo ingreso, me opero hoy, no voy a esperar tu respuesta de seguros, yo pago, facturo y reembolso. También es válido. Obviamente el reembolso de alguna manera no tienes un control sobre el caso. No estás viendo el caso de manera directa, lo estás viendo a través de documentos, lo estás viendo a través de facturas, y es ahí cuando pueden llegar a ocurrir los fraudes, los goles, ¿no? Es un poquito más minucioso el dictamen y normalmente siempre, si el caso es procedente, se paga. Existe la creencia en el grosso de la población de que las compañías de seguros no van a pagarte las cosas o están para no pagarte. No es así. El mismo ejemplo de los hospitales, las compañías de seguros son eso, compañías de seguros, es un negocio.
obviamente no vamos a pagar todo porque de alguna manera, o todo lo que no se tiene que pagar, ¿no? Hay que entender que hay cosas que no están cubiertas por condiciones, hay que entender que hay, por ejemplo, tratamientos preventivos, no cubrimos prevención. Si no hay un diagnóstico definitivo, no podemos cubrir algo que no se puede, ¿no? Entonces hay que entender que no es que no se quiera cubrir, simplemente hay que entender que pues se trabaja para ello, ¿no? Se cubre, a través de esto se protege la prima del asegurado. Si obviamente entre más ocupes una póliza, si eres un paciente que se enferma demasiado, que impacta mucho en el costo de la póliza o digamos que los intereses de la compañía, esto va a reflejarse en tu prima. Tú tienes una póliza un año y la usaste 5 veces, tuviste 5 ingresos en un hospital y los ingresos fueron en promedio 90,000 pesos, al siguiente año va a haber una penalización, por así decirlo, de extra prima. Y todo esto se refleja. Por eso es importante que se entienda que no es que no se quiera cubrir, simplemente pues que se hace todo lo posible para cubrir con las condiciones y sin perjudicar los intereses de la compañía ni los intereses del asegurado. Ok, y en niños, volvemos otra vez, ya pasó el embarazo, tal, ¿incluye algo de lo del pediatra? O... sí, la mayoría de las pólizas tienen cobertura para gastos de recién nacido sano, son gastos mínimos y normalmente todo esto va en función o depende de la suma asegurada del embarazo. Por eso muchas veces no puede llegarse a cubrir. Vamos a un ejemplo, una cirugía, una cesárea en un hospital privado de Veracruz, tiene un costo promedio para el costo de aseguradoras entre 27 y 30,000 pesos, ¿no? Tu suma es de 50, ya te gastaste 30 quizá en hospital o 27 en hospital y bueno, vas a reembolsar los honorarios del ginecólogo. Probablemente los 25 restantes, los 20 restantes lo ocupes para honorarios del cirujano. Entonces ya te quedaste sin la cantidad que el seguro determina, o sea, deja para gastos de recién nacido sano. Entonces a veces no se cubre, no llega a cubrirse. Ahora, si tu hijo nace dentro de una póliza, ¿qué quiere decir esto? La madre tiene una póliza de más de 10 meses de antigüedad, se considera como que el niño nace dentro de una póliza y tiene el derecho a ser cubierto desde el nacimiento. Obviamente tiene que pagarse la póliza del niño. Si una madre contrata un seguro, su hijo nace en un hospital y desafortunadamente tiene una complicación neonatal, o bien es un tema de prematurez, las coberturas sí existen, no es algo que se niegue. La mayoría de las compañías no de alguna manera no negamos el servicio. Lo que hacemos es pedimos a la gente, en este caso, o pedimos al asegurado que se acerque a su agente para que pueda dar de alta de manera urgente al pequeño y pueda otorgarse la cobertura. Y en ese momento las condiciones que va a tener el niño son las condiciones que tenía contratado el papá o la mamá. Y por ejemplo, el paciente, incluyendo así como paciente pediátrico, ¿hasta qué edad te incluyen? Lo que las niño pólizas, sano. Niño sano, volvemos al tema, si no hay un padecimiento no se cubre. Entonces un niño, la atención de niño sano, que es algo muy importante que tiene que hacerse, no se cubre dentro de una compañía de seguros. ¿Por qué? Porque no hay una patología que cubrir. Hay gastos de niño sano, de recién nacido sano, que dependen de una póliza maternal, por así decirlo, de la suma de la mamá. Ahora, si el niño tiene alguna patología neonatal, entonces, como te digo, tiene que afectarse en ese mismo momento la póliza de él, tiene que contratarse el seguro y el límite para un niño dentro de una póliza familiar son los 25 años habitualmente. Una vez que el joven cumple más de 25, tiene que salir a una póliza individual y conserva todo lo que tenía anteriormente, antigüedades y demás. Ok, perfecto. Bueno, vamos a una pausa y seguimos platicando con el doctor Alfredo Ortiz Muñoz, coordinador médico, hablando de seguros, gastos médicos. Así es. Agua de calidad, procesada con la más alta tecnología para que tengas la seguridad de consumirla sin riesgo alguno, te la ofrece Body Water. Haz tus pedidos al 2291 99 14 10. ¿Y con quién más? Con el Flamazo Musical de México. Amigos de Teleradio Cambio Digital, les invito a escuchar el Flamazo Radial, la música de sus amigos los Flamers, los jueves a las 20 horas y los domingos a las 10 horas a través de cambiodigital.com.mx.
Y un saludo de sus amigos del Flamazo Musical de México, Los Flamers. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Si te gusta el reggaetón, ingresa a Teleradio Cambio Digital y disfruta lo mejor de este género musical. De lunes a viernes a las 21 horas. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretaria. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Otorgarte minutos de diversión. Como si póngase un peso de multa. ¿Y eso por qué? Para que todo sea como siempre. Ya ves. De lunes a domingo aquí en Teleradio Cambio Digital a partir de las 9 horas. Se trata nada menos que de un intento de asesinato. No me diga, ¿a quién intentaron asesinar? A una mujer. Pues ya me... Bueno, estamos con el doctor Alfredo Ortiz Muñoz, coordinador médico. Estamos hablando sobre la importancia de adquirir un seguro de gastos médicos. Bueno, vamos a ser un poco repetitivos, pero ¿qué habría que considerar para adquirir un seguro de gastos médicos? Para que yo vaya, me siente y diga, quiero esto. Claro, primero tienes que, conseguir un buen asesor y acercarte con ellos, los agentes. Y lo que tú como contratante vas a considerar es la edad de las personas a las que quieres ingresar, la cantidad de personas a las que quieres ingresar, dentro de si es una póliza individual o una póliza familiar. Por ejemplo, las pólizas familiares aceptan titular, cónyuge e hijos menores de 25 años en la mayoría de las compañías. Entonces hay que ver eso, ¿no? Obviamente en la cantidad de miembros, pues obviamente entre más es más caro, ¿no? Entre más edad, más caro también, como ya habíamos comentado. Esos son uno de los factores más importantes. La suma asegurada es otra situación. Yo recomiendo sumas aseguradas arriba de los 5 millones de pesos, entre los 5 y los 15 millones de pesos. Realmente la diferencia en costos entre una póliza de 5 millones y una póliza de 15 no es tanto. No modifica tanto. ¿Cuáles son las coberturas caras y lo que encarece una póliza de gasto médico mayor? Además de la edad, hay coberturas, por ejemplo, cobertura total en el extranjero, cobertura de emergencia en el extranjero. Eso es importante, obviamente son coberturas muy caras. Habitualmente cuando tú le contratas esa cobertura de cobertura total en el extranjero, duplicas el costo de la póliza. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que el costo de una atención en el extranjero, llámese Unión Americana, llámese Unión Europea, llámese donde sea, fuera de México, va a ser más caro, ¿no? Habitualmente todo esto se regula en dólares y demás, entonces obviamente el costo impacta. La otra cobertura de extranjero es cobertura de emergencia, que tiene ciertas limitaciones. Obviamente es para aquellas personas que salen de viaje, situaciones únicamente urgentes. Tú no puedes, como asegurado con una cobertura de emergencia en el extranjero, reclamar una enfermedad. ¿Por qué? Porque de alguna manera se toma que estás intentando programar algo o atenderte a algo fuera de, a menos que, por ejemplo, pues seas hipertenso, por ejemplo, y tengas una crisis hipertensiva en el extranjero. Ahí sí es una situación urgente, ¿no? Y entra dentro de cobertura de... Esas son coberturas especiales, coberturas caras realmente, que son para personas que, pues, de alguna manera quieren estar protegidas. Mucho, ¿o hay alguna cláusula, por ejemplo, si es Estados Unidos, Canadá, o si es Europa? ¿O no, probablemente dependa de las compañías. Al menos en la compañía en la que yo laboro no existe ninguna diferencia, el costo es el mismo, la cobertura dice en el extranjero. Yo dudo que haya alguna empresa que te diga, bueno, la cobertura es para tal país. No, habitualmente es extranjero en general, ¿sí? Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta, hay dos puntos importantes que no hemos mencionado, que no les he mencionado. Hay situaciones o gastos que van a ser por parte del asegurado, deducibles. Ajá. Una póliza de autos, por ejemplo, tiene un deducible. Las pólizas de gasto médico mayor también cuentan con deducibles. Los deducibles son por enfermedad. Lo mismo la suma asegurada. A lo mejor no les he explicado, pero bueno, es importante que entiendan que las sumas aseguradas son por padecimiento. Tú contratas una póliza de 5 millones de pesos. Esos 5 millones van a ser para cada padecimiento.
¿Sale? Si tú eres diabético y tienes cobertura, vas a tener 5 millones de pesos para diabetes. Si en 5 meses de que te diagnosticaron diabetes tienes un problema intestinal, por ejemplo, abdominal, perdón, una cirugía que requiera un procedimiento, un padecimiento que requiera una cirugía abdominal, vas a tener 5 millones para eso. Al cabo de 2 años, por ejemplo, tienes una afección cardíaca, vas a tener 5 millones de pesos para eso. Y las sumas son por padecimiento. Las sumas no son renovables. Una vez que se abre un siniestro, el siniestro es el número que cada compañía de seguros le da al padecimiento. Así se llama en materia de seguros tu enfermedad. Tu siniestro, una vez que se abre, va a ir agotando una suma. Esos 5 millones se van a ir agotando, no pueden renovarse. Tú, asegurado, sí puedes aumentar sumas aseguradas. O sea, tú contrataste en 2018 una póliza con 3 millones de pesos como suma asegurada, y en ese mismo año tuviste un accidente que conllevó una fractura de tibia, por ejemplo, tuviste alguna situación por ahí, una cirugía de trauma, y obviamente hubo secuelas, bueno, probablemente no, hubo algún tema de rehabilitación física. Todo eso que se está gastando, como se abrió en el año en el que tu suma era de 3 millones, va a ser siempre 3 millones hasta que se agote. Si tú en el 2021 en esa misma póliza aumentas tu suma asegurada a 15 millones de pesos, debes entender que esos 3 millones de pesos ya no van a afectarse, ¿sí? O sea, esta cobertura va a ser para todo aquello nuevo. Lo posterior es con la suma que ya tenías. Eso también es importante. Volvemos al tema de los deducibles. Los deducibles se pagan en una sola ocasión, por evento, por siniestro. El mismo ejemplo de esa persona que se diagnosticó con diabetes, ella va a superar un deducible. ¿Cuándo compañía de seguros va a cubrir el gasto? En el momento en el que superes el deducible. Si tu deducible contratado es de 8,000 pesos, tú tienes que comprobarme que gastaste más de 8,000 pesos. A partir del primer peso después de ese deducible, yo te voy a empezar a pagar y ya no te voy a descontar nunca más para ese padecimiento ese deducible. Hay otro concepto que muchas compañías manejan que se llama coaseguro. Prácticamente es lo mismo, es un gasto que va por cuenta del asegurado, pero no va en una suma. O sea, no son, ejemplo, 8 millones de pesos, son porcentajes. O sea, un infarto, por ejemplo, ya se supone que saliste de él, y si luego a lo mejor hay secuelas y eso, también ya va incluido en ese deducible. El deducible, en el mismo ejemplo que tú comentas, un infarto, vas a ingresar a un hospital privado, probablemente requieras una estancia. A lo mejor te hacen algún procedimiento de hemodinamia y requieres una estancia hospitalaria, vas a probablemente a pasar a terapia intensiva. Los costos de terapia intensiva son entre 45 y 50 mil pesos por día. Entonces, en el momento en el que tú salgas, obviamente vas a haber superado el deducible, vas a haber gastado más de 8,000 pesos. A lo mejor tu cuenta fue de 200,000 pesos, ¿sale? Ese es un ejemplo. Por ejemplo, en un infarto ahora también se cuenta la hemodinamia, que es carísimo. A lo mejor también te incluye, por ejemplo, los stent. Todo lo que está es el stent, obviamente los balones, todo lo que se requiera para la hemodinamia, siempre y cuando la suma te aguante. Si tú tienes 200,000 pesos, a lo mejor ahí te la acabas, ¿no? Pero en ese momento tú vas a pagar tu deducible, y obviamente todo lo que conlleve el tratamiento posterior, las visitas con el cardiólogo, las revisiones, todo los medicamentos, las estatinas que vas a tomar, todo esto va a estar cubierto. Entonces, y el coaseguro también está topado. Tú tienes, por ejemplo, contratado 5% de coaseguro. Quiere decir que del total de tu cuenta tú vas a pagar el 5%. A lo mejor tu cuenta es de 200,000 pesos. En este caso el 5% serían, no sé, 10,000 pesos, por ejemplo. Y tu coaseguro está topado en 15. Entonces ahí ya pagaste 5,000 y posteriormente vas a seguir pagando coaseguros hasta que llegues a pagar 15,000 pesos. Después de eso, si puedes continuar gastando, si tu padecimiento necesita continuar gastando y tú ya topaste tu coaseguro, ya no vas a pagar nada, ya todo se va pagando, y es ahí cuando las pólizas, pues vulgarmente se dice, se pagan solas. Ok, y también, bueno, dependiendo de lo que tú pagues, va a ser también a lo mejor, ¿no? La prima, ¿no? Claro, dependiendo de eso. Tener, ¿no? Sí, digo, al final de cuentas, ya una vez que hay un siniestro abierto, las primas aumentan cuando en una misma vigencia se impacta mucho. Si ya después sigues gastando, ya no es tanto digamos que la extra prima de tu póliza, ya no es tanto. Ok, bueno, pues llegamos al final. Y correcto. Muchas gracias por haber asistido. Ya nos enteramos un poquito más, yo también. Y pues gracias por venir. Órale, gracias por la invitación.
Nos vemos el próximo jueves. Si el Cosmos quiere, que querrá. Las opiniones en este programa son criterio y responsabilidad de los participantes, no son de Cambio Digital.